¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de AM Talks. Hoy no solo vamos a hablar de inversiones inmobiliarias, sino también de dinero, activos alternativos y cómo está cambiando la forma de invertir. Para ello contamos con Daniel Domínguez. Daniel, un Muchas placer. gracias. Daniel, para quien no te conozca, ¿quién eres? Pues yo soy Daniel, CEO de CSR en Finance Consulting y escritor de La basura que vale oro. También voy a estar participando en la Convención Nacional de BNI como speaker. Y bueno, mi carrera y mi historia la verdad que tiene muchos caminos. Yo empecé como bailarín desde los 3 años. A los 14 me fui al conservatorio aquí en Barcelona, así que ya me independicé y me busqué un poco la vida. A los 18 me voy a Rotterdam, donde allí pues empiezo mi carrera de danza y trabajo en distintas compañías. Y en el 2020, cuando llegó la pandemia y todos nos encerramos, se me ocurrió la idea de crear el Netflix del arte, ¿vale? Con todos los pros y contras que conlleva. De eso no sacamos nada de dinero, pero conseguimos una nave industrial, ¿vale? Que nos la alquilaba el ayuntamiento a muy buen precio, y lo que hacíamos era subarrendarla a otros artistas y hacíamos unas fiestas de la hostia. La verdad que valía la pena, pero justamente el ayuntamiento se enteró y nos dijo: oye, os la estamos alquilando vosotros a un precio muy bajo porque sois artista, no nos gusta la idea de que vosotros la subarrendéis. Entonces allí digamos que aprendí una de las primeras lecciones, ¿no? Que es básicamente: una ley puede hacer que un negocio prospere o se vaya a la puta mierda, básicamente. Así que esa era la fuente de ingresos, la perdí, me quedé sin un lugar, como que lo invertí todo, ¿no? Yo pensaba que las startups me harían rico y lo petaría, pero antes de llegar a esa startup que funcione primero hay que fracasar un montón, y eso es lo que hice. Fracasé y me quedé sin dinero y no pude pagar mi alquiler. Estuve durante un mes y medio durmiendo de sofá en sofá. ¿Me imaginas allí en Holanda, ¿no? Wow. Diciendo a mis amigos: oye, ¿puedo dormir hoy en tu casa? Wow. Oye, ¿puedo dormir hoy en tu casa? Había gente pues que todas las noches se iba a dormir tarde fumando porros. Estamos en Holanda, a las 4 de la noche ya es de noche, ¿no? A las 4 de la tarde. Y yo intentaba luchar, me puse también a trabajar sirviendo comida, ¿no? Y dije, yo tengo que reflotarlo, ¿no? Pero en ese momento Holanda, ¿no? Y tú que tocas mucho de lo de las inversiones, Rotterdam estaba trayendo a mucha gente, ¿vale? Y había muchos alumnos, pero no hay espacio. Entonces había habitaciones por 700 y pico euros, un poco lo que se está viviendo ahora aquí en Barcelona, ¿no? Y yo no podía pagarme eso. Pasado el mes y medio dije, yo ya tengo que cambiar. Volví a casa con mis padres, para mí fue un fracaso, dije, ostras, volviendo, ¿no? ¿Cómo puedo replantearlo? Y estuve durante un año, pues, ¿qué hice? No sé, me apunté al ejército, ¿vale? Mi objetivo era: me apunto al ejército porque así voy a poder hacer otra carrera y ya salir de casa de mis padres. Esa era como mi obsesión. Después también estuve 24 horas encerrado, sin comer, sin beber, e intentando pues conocerme. También hice muchas drogas en ese periodo, era como quería destruirme, ¿no? Incluso intenté engordarme, era un punto de ¿qué hago con mi vida? Hasta que conocí a mi pareja, ¿vale? Entonces con mi pareja, pues bueno, yo siempre digo, el amor da la chispa, las ganas de volver a vivir. Y en ese momento ella iba a estudiar comercio internacional, yo estaba muy perdido, no sabía qué hacer con mi vida, y le dije, oye, ¿me puedo poner a estudiar contigo? Y me dijo, sí. Y nos pusimos a estudiar juntos, ¿no? Entonces me saqué el grado superior de comercio internacional con ella, y en ese momento pues trabajaba en la construcción, en la hostelería, en todos los trabajos que se me plantearan, y dije, coño, ahora que gano 1.500 euros y soy capaz de ahorrar esos 500 euros, soy más rico, ¿no? Que antes, que facturaba X y me gastaba X, ¿no? Y dije, ¿y con este remanente qué hago? ¿No? Y empecé a invertirlo. Empecé a entrar en fondos de inversión, etc, etc, y creé toda la estrategia, ¿no? Y cuando yo vi, ostras, esto me está funcionando, ¿no? Es lógico. También hice algunos de los errores que después podemos comentar más en detalle, pero en ese bucle me nació la necesidad de ayudar a otras personas, ¿no? Y empecé a investigar cómo te podías ganar la vida como asesor financiero. En esas descubro 3 modelos, ¿vale? El primero es el de las formaciones típicas que nos encontramos, ¿no? Que nos clavan 3.000 pavos
pero al final ya no sabes invertir en inmuebles, en petróleo, en cobre. O sea, acabas un poco parálisis por análisis y considero que lo que necesitamos hoy en día es acción, ¿no? Cuando estamos tan bombardeados necesitamos toma la acción lo antes posible. Después hay el otro modelo de los honorarios, ¿no? Y son perfiles que buscan siempre a gente de más de $500,000. Entonces yo digo, si no tienes $500,000 eres ¿qué? Nada. Y dije, no, yo quiero buscar la forma de ayudar a más personas y encontré el camino, ¿no? De aliándote con aseguradoras y bancos, ¿no? La banca tradicional, el mercado tradicional en inversiones, puedes empezar a asesorar. Y así es como empecé, ¿no? Empiezas ayudando a amigos, familiares, te van recomendando, dices, ostras, qué guay, esto mola, ¿no? Pero yo siempre obsesionado en cómo puedo hacer crecer esto más y más, ¿no? Y fue cuando conocí PNI, que para mí es la forma de prospección más lógica, sobre todo en tema de inversiones, ¿no? Puedes hacer reels y todo, pero la gente no se va a sincerar y abrirte. En cambio, cuando viene de recomendaciones, todo pues funciona más fácil, ¿no? Ya te han abierto una puerta. Y cuando entré, si quieres más adelante podemos comentar más eso, pero yo siempre he estado obsesionado en aportar más valor y más valor y más valor, ¿no? De hecho, estoy trabajando con la aplicación que justamente también es el que te ha diseñado a ti AM Inversiones, ¿no? Con Alex, pues con él estamos creando un software porque yo digo, ostras, está muy bien que tengas controladas inversiones de tu banco o las que hagas conmigo, pero también hay inversiones inmobiliarias, hay otros activos que normalmente no te los facilitan en una plataforma, ¿no? Y para mí, la forma de tomar las mejores decisiones es tener una radiografía y ver un balance de situación. Entonces yo con las personas quiero ver su balance de situación. Activos, pasivos, qué es lo que tienes, y allí es cuando podemos empezar a jugar con porcentajes, ¿no? Con estas yo ya tenía mis clientes asesorados con fondos de inversión, estrategia a largo plazo y me decían, quiero más, quiero más, quiero más. Y yo, ostras, vale, pues les recomiendo inversiones inmobiliarias, ¿no? Que a veces pues he intentado derivarte a alguien o inversiones en oro, etc, etc. Y de repente me aparecen los créditos de plástico delante mío. A mí cuando me aparece esto, de hecho me viene de la mano de un deportista, ¿vale? Que lo que hacía era ir a clubs deportivos, ¿vale? Hacer un estudio y decirles, vale, tú, club de pádel, contaminas tanto, tienes que compensarlo, ¿no? Entonces me explicó ese activo y dije, espérate. Y empecé a investigar, ¿no? El mercado del crédito de carbono, los competidores del crédito de plástico, y lo primero que hice también fue irme a Tailandia, a Bangkok, ¿no? Cuando fui a Bangkok vi los reactores, para mí fue como descubrir petróleo por primera vez. La persona que descubrió petróleo por primera vez dijo, mierda, me voy a morir de sed, ¿no? Pero es que si te paras a pensar, ahora el mundo gira en torno al petróleo. Entonces, que yo diga esta frase es algo que la gente tendría que parar, hacer un clic, ¿no? Y reflexionar, hostia, la primera persona no lo valoró, ¿no? No lo vio el potencial, que seguramente debe pasar con muchas de las inversiones que tú tocas, que la persona no lo valora, no sabe cómo sacarle el rendimiento, pero tú sabes cómo hacerlo funcionar, ¿no? Y dónde venderlo y etc, etc. Pues para mí fue eso. Y ahora mi misión, ¿no? O sea, yo dije, ostras, yo quiero ayudar a la gente a que construya patrimonio, ¿no? Pero si puedo hacerlo incluso limpiando el planeta, dije, esta es mi misión. Esta es mi visión, y puedo ayudar tanto a empresas como a particulares, ¿no? Tanto en el modo más pequeño como ya en holding, si quieres también hacer una inversión más compleja. Y de allí que digo, pues esto va a ser mi referente. Escribo el libro, ¿no? De la basura que vale oro, donde he dedicado un montón de horas investigando, ¿no? Porque digo, vamos a masticarlo. Sé que a la gente no le gusta leer, que vamos rápido, 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 pero si alguien quiere leérselo, yo creo que esa es la clave, y después ofrecer más valor y más valor y más valor, ¿no? Estando hoy aquí contigo, ¿no? Para poder profundizar en todo. Y siempre me presento como experto en créditos de plástico con la consultoría que tenemos de CSR en Finance Consulting, que es muy guay el activo, ¿no? Pero muchas veces tú no puedes dejar a alguien diciendo este edificio entero, apáñatelas, es una inversión de la hostia.
necesitan un canalizador, ¿no? Que les ayude realmente a exprimir y a poder sacar el rendimiento, cómo entrar y cómo salir, ¿no? Pues eso es lo que hace mi consultoría, ayudar a la gente a cómo entrar y cómo salir para que sea simplemente un papel, lo firmas, te despreocupas y te focalizas en lo que te apasiona. Brutal, Daniel, brutal la historia del recorrido. Vamos, si quieres, por orden cronológico. Dijiste que empezaste ya desde muy pequeño en el mundo de la danza y demás. ¿Qué aprendiste? O sea, un poco cómo funciona este mundo y qué lecciones te llevaste. A ver, del mundo de la danza yo empecé muy pequeño porque yo soy una persona que me muevo mucho, ¿no? Y mis padres pues les hacía ilusión que bailara porque querían que fuera un poco artista, ¿no? Y yo siempre considero que el arte suma mucho en la forma de abstraer cosas. ¿No te ha pasado alguna vez que viene alguien y te trae una pintura y dices, no sé cómo vender esto, pero lo voy a plantear bien para que la gente lo compre, ¿no? Pues es un poco lo que he aprendido del arte, ¿no? Pase lo que pase, puedes ver un edificio o un activo o lo que sea, ¿no? Es la historia que le expliques, ¿no? Lo que vas a potenciar y vas a poder acabar llegando a quien quieres llegar. La danza es como un deporte de élite, es un deporte de élite, aunque no salga en las Olimpiadas, es un deporte de élite y requiere mucho esfuerzo, ¿no? Yo me he pasado horas y horas dándole culto a mi cuerpo, estirando, fuerza, acrobacias, ¿no? Y siempre nutriendo. La gente que le encanta moverse lo entiende, ¿no? Es descubrirte a ti mismo, ¿no? Pero llega un punto, yo cuando tenía 14 años que me fui al conservatorio, siempre he tenido poca confianza en mí mismo, ¿no? Y dije, ostras, creo que lo único que se me da bien es bailar, ¿no? Entonces decidí bailar y hacerlo mi profesión, que después descubrí que se me dan otras cosas también bien e incluso mejor. Y el hecho de la constancia creo que es la clave. Todas las personas que conozco que son bailarines, que son deportistas de élite, cuando lo cogen al mundo profesional, al mundo empresarial, son los que tienen un objetivo claro y no paran. Porque el éxito no va de, uy, he tenido suerte. Porque tal vez tienes suerte, no lo sabes gestionar y te arruinas, ¿no? O hay deportistas que cuando facturan las millonadas los pierden porque no saben gestionarse. En cambio, cuando tú eres disciplinado y sabes dónde quieres llegar, realmente llega el que no se rinde, ¿no? Y ya puedes, cuantas más hostias te metas, más vas a aprender de, vale, esto es la forma en que no se tenía que hacer, pero gracias a esto tengo una historia, ¿no? Y vas curtiéndote y nutriéndote. Pero yo cuando llegué, pues ya a Holanda, a Rotterdam, ¿no? Yo siempre pienso que la danza es una terapia, ¿no? Y un crecimiento, pero me di cuenta que a veces llega a ser como una trampa, ¿no? La trampa de la rata, donde todos eran espectáculos, fiestas, drogas y vuelve, tum, tum, y no parar, y no parar. Y yo digo, ostras, yo quiero ayudar a la gente, ¿no? ¿Cómo puedo acabar transformándome en un títere, en un circo, ¿no? Donde la gente viene, paga, en Holanda hay mucha más cultura de esto, todos los fines de semana pagan y van a verlo, pero quería impactar más y ayudar más, ¿no? Y fue cuando me cansé de vender a mi propio cuerpo y yo quería ser un artista. Para mí un artista tiene libertad de hacer lo que quiera, pero me di cuenta que quien tenía el dinero decidía, ¿no? Qué era lo que se iba a proyectar, ¿no? Qué es lo que va a ver el resto de gente, ¿no? Tú puedes, a través de bombardeando con mensajes, hacer que una persona pues quiera tomar una Coca-Cola o una Pepsi, o sea de un equipo o de otro, ¿no? Muchas influencias. Y es que tengo que parar de hacer esto si quiero ser un artista real, ¿no? Y dije, vamos a focalizarnos en impactar, ¿no? Creando negocios. Y uno de mis sueños más bizarros de cuando me jubile es comprarme un teatro entero y yo con 70 años ponerme a bailar porque quiero y no tengo que dar explicaciones. Y si la gente quiere venir, que venga, y si no, me da igual, ¿no? Es... Brutal. ¿Esto en Rotterdam cuántos años tenías ahí? En Rotterdam tenía 18 años. 18 años. Estuve 4 años. Vale, ¿y esa fue la época de que estuviste yendo de sofá en sofá? Fue, bueno, en sofá fue a final. O sea, yo cuando llegué, o sea, estaba en la carrera, ¿no? Que es triste. En Europa, el único sitio, aquí en España no hay carreras de danza. Te tienes que ir fuera, ¿no? Y es donde me fui.
Y cuando llegó el 2020, yo ya estaba pues en ese punto de quemado, ¿no? De decir, ostras, no quiero vender más mi cuerpo, ¿no? Y fue cuando dije, vamos a crear mi empresa, ¿no? Y yo veía que todos estábamos encerrados en la pandemia, ¿no? Y dije, ostras, sé que los artistas hacen muy buen arte, pero están focalizados en eso, pero no saben venderlo. Entonces dije, vamos a ayudarles a venderlo, ¿no? ¿Cómo? Pues creando un canal de Instagram, de YouTube, ¿no? Cogiendo su arte, poniéndole publicidad, y el espacio físico era la clave, ¿no? Que juntaba pues todas esas conexiones y todo ese hub. Cuando nos quitaron el espacio físico, ya era más difícil cómo seguir generando facturación, ¿no? Una de las cosas que también aprendí en ese momento, tenía 10 personas, 10 artistas, que cada uno tenía sus otras profesiones. Eran abogados, eran filmmakers, eran de todos, pero era gente de circo, músicos, ¿no? Y se juntaron por una visión. O sea, al principio no facturábamos, porque lo que facturamos lo reinvertíamos por esa visión, y estuvimos luchando por esa visión durante un año entero, hasta que entiendes que la gente necesita facturar, ¿no? O sea, el CEO puede ser el flipado que aguante haciendo virguerías, ¿no? Pero tú al equipo no puedes pedirle lo mismo, ¿no? Y es allí cuando entendí que, vale, no puedo escalar un proyecto tan grande sin tener unas bases más sólidas para poderlo llegar, o sea, llevarlo más lejos, ¿no? Y sí, eso es me he perdido ya del hilo de la pregunta de si era donde me quedaba. Sí, era donde estaba a finales de... Cuando perdimos el edificio, es cuando fue como... No podía pagar la casa y empecé a ir de... Y en ese momento fue cuando decidiste abandonar o aparcar un poquito el tema de la danza y enfocarte en ¿qué? En el mundo de las finanzas, en el mundo de la inversión. ¿Fue en ese punto? No, en ese punto entré en depresión. Vale. No quise hacer nada con mi vida y estuve durante un año entero que me apunté a lo del ejército. ¿Vale? Donde pues pagué, no sé, 3.000 pavos para ir a una academia y estaba formándome, etc, etc, aunque lo dejé a la mitad porque tampoco era lo mío. Y fue cuando hice lo de estar durante un día encerrado, 24 horas, lo de querer engordarme, ¿no? Fue un año un poco borroso y muy negro, ¿sabes? Vale, vamos aquí porque creo que esto puede ser interesante y aportar valor a muchas personas. Para alguien que no sepa dónde ir, ¿no? Ese año que estuviste ahí, vamos a decir, perdido, ¿no? Que estabas intentando encontrar a ti mismo. Para alguien que está en un punto, pues que está a punto de terminar la ESO, el bachillerato, o que ha dejado su trabajo, da igual, o que tiene 40 años, se ha divorciado y está en un punto que no sabe si emprender, si no emprender. ¿Qué aprendiste tú durante este año? ¿Cómo estas personas pueden encontrar su pasión, su visión? ¿Qué les dirías? Yo les diría que primero se escucharan, porque muchas veces estamos tan bombardeados, ¿no? Yo me acuerdo que ese año aproveché para ir a la playa, ¿no? Para meditar también mucho y sentarme y preguntarme qué es lo que quiero hacer, ¿no? El hecho de preguntarse, el hecho de reflexionar, el hecho de escribir, ¿no? El hecho de leer, ¿no? Si estás perdido, digamos que son los pilares ABC para poder salir de allí, ¿no? El sentarte, meditar, el leer un libro y aprender, ¿no? Yo recomiendo mucho las biografías porque te dan, o sea, es un máster que solo te cuesta que lo del libro, que son 20 euros como mucho, y tienes todo el conocimiento, ¿no? Y después el escribir, ¿no? Porque una vez tú meditas, lees, la escritura es lo que al final te acabará haciendo encontrar lo que realmente quieres luchar, ¿no? Y muchas veces hay gente que le diga, persigue tu pasión, ¿no? Esta es tu pasión. Pero yo pregunto, ¿realmente es tu pasión? ¿No? ¿O es lo que crees que es tu pasión? ¿No? Porque muchas veces nos instauran pasiones de otros, ¿no? Y esa es la primera reflexión, porque yo, al terminar todo este proceso, entendí que realmente la danza no era algo que iba a dar mi vida. O sea, lo disfrutaba, me encanta mover, he aprendido muchísimo, pero una pasión es algo que incluso en los momentos difíciles estás dispuesto a seguir manteniendo el mismo lifestyle, ¿no? El mismo estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Estás dispuesto, dependiendo de qué tipo de artista seas, músico, pintor, vivir en las calles, ¿no? ¿Qué quieres llegar? ¿Cuál es tu propósito? Si tal vez tu propósito es no ser ostentoso, ¿no? Vivir con lo que tienes y simplemente hacer
y entrar en un mantra acaba siendo una meditación. Pero si lo que quieres es ganarte la vida, también tener una familia, ¿no? Muchas veces las personas pueden estar bien en el estado de vivir en la calle, pero otros necesitan otros pilares, ¿no? Que te sostengan. Entonces, para construir estos pilares, muy bien, has detectado que eres artista. El otro día estaba hablando con un tatuador, ¿no? ¿Qué le pasa al mundo del tatu? Es un buen negocio, pero ahora hay mucha competencia, ¿no? También hay precios que cada vez son más... Ostras, tienes que bajarlos mucho, te tienes que crear una marca. Y yo, ¿no? Entendí que todo va de la marca, ¿no? O sea, puedes vender lo que quieras, pero si tienes una marca potente, puedes vender, pues bueno, lo que te apasione en ese momento, ¿no? Y yo a él le dije, bueno, es cuestión de replantearte qué quieres, dónde quieres ir y si estás dispuesto a tomar los sacrificios, ¿no? Pero muchas veces, si no sabemos dónde queremos ir, ¿yo cómo sé qué paso voy a hacer? Claro. ¿Qué punto, o sea, hasta cuándo tienes que perseguir tu pasión, ¿no? ¿Un año, 2 años hasta conseguirlo? Imagínate que eres artista, eres pintor, eres bailarín. ¿Cuándo es suficiente? Es decir, 1 año, 2, 5, 10, porque quizás yo veo que mucha gente es su pasión, pero llevan 3 años, 5 años intentándolo, quizás dicen, hostia, si quizás no lo consigo, o sea, es una decisión muy difícil, ¿no? ¿Cuándo es suficiente? Yo creo que esta es una de las típicas preguntas que te tienes que responder tú mismo, ¿no? ¿Cuándo es suficiente? Pues ¿cuánto estás dispuesto a aguantar? ¿Cuánto puedes aguantar? Una cosa es lo que estás dispuesto y la otra es lo que puedes aguantar. Si estás tú solo, pues puedes tirar lo que te permita tirar. Cuando ya tienes que dar un sustento a una familia, pues aquí tienes que priorizar. Oye, yo he querido crear una familia, ¿no? Tal vez ya es momento de parar de perseguir, de escribir libros, ¿no? Que sí que está muy bien, pero lo puedes hacer como hobby, ¿no? Y tal vez en ese hobby, si de verdad es tu pasión, buscarías un trabajo que relativamente no te diera miedo cambiar o arriesgarte, ¿no? Tampoco te quedes con el primero que te aparezca por decir, ay mierda, he fracasado, ya no voy a poder ser escritor, cojo el primero que aparezca. No, hay muchos trabajos que puedes encontrar también lo que te gusta. Por ejemplo, el copywriting, ¿no? La escritura persuasiva, ¿no? El PNL. Ostras, pues puedes coger tu pasión y combinarla, ¿no? Con aportar valor a otro empresario que está dispuesto a pagarte mucho dinero. Y haciendo eso, más o menos estás alineado con lo que buscas y tal vez tú puedes seguir escribiendo libros por las noches porque tú lo que quieres es que un libro de estos de ciencia ficción sea un hit, ¿no? Pero bueno, está muy bien que escribas, pero tal vez ese don, esa habilidad que estás desarrollando en el mundo corporativo tiene más valor en otro lado. Pero ojo, yo cuando creé el Netflix del arte, Netflix ha entendido que... O sea, tienes que entender muy bien el negocio. Y Netflix lo que hace es producir mucho. Tú lo que tienes que hacer es producir mucho. Y solo que uno de esos haga el hit, ya recuperas toda la inversión, ¿no? Pero ¿cuánto puedes producir? Ese es el problema. Si solo eres una persona y quieres hacer un libro, tal vez ese libro no va a triunfar. Es igual aquí con los podcasts o con el contenido. La clave es producir mucho y quien tenga la capacidad de producir mucho y no desgastarse, acabará llegando al hit, ¿no? A eso que lo viralizará y tal vez solo se viraliza un tema. Después hablas del tema que a ti te apasiona y dices, mierda, esto no se viraliza. A mí me pasó hablando de la problemática de la vivienda, ¿no? Sabes que son tópicos que cuando hablas la gente empieza a discutir, debate, etc, etc. Pero yo dije, ostras, yo quiero inculcar los hábitos del ahorro. Pero esto a la gente le da igual, ¿no? Entonces, bueno, aquí decides cuál es tu estrategia. Claro. Brutal, brutal, Daniel. Vale, entonces, ¿qué pasó por tu cabeza para al final decidir, después de tener este año ahí de descubrimiento, de tal, decir, oye, quiero entrar en el mundo financiero? ¿Qué viste ahí? ¿Qué oportunidad viste? ¿Y cómo ha sido este proceso? No lo hice tanto por la oportunidad, sino como te he dicho, lo hice por, ostras, esto me está funcionando, ¿cómo puedo ayudar a los otros? Yo siempre me he dado cuenta de que mi motivación no es tanto tener un coche o una mansión, eso no me daría felicidad. A mí me da felicidad levantarme y saber que hago, ¿no? Con mi granito de arena este día un día mejor para otros y para mí, ¿no? Y eso fue como la clave. Y decidí tomar un camino
porque era el camino que más personas podía ayudar, no tanto por lo que iba a facturar, sino por ayudar. Aunque cuando vas investigando, ves que es un mercado y un negocio donde puedes ganarte muy bien la vida, ¿no? De hecho, el otro día, Celia, ¿no? ¿Conoces a Celia? Que también es muy influencer, que es la pareja de David Marchante. Ah, sí, sí, sí. Vale, pues el otro día hacía una publicidad donde decía que los asesores financieros van a ser el próximo negocio, ¿no? Uno de los profesiones más demandadas en esta generación, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero es lo más importante, ¿no? Y saber gestionar tu dinero también es muy importante. Entonces, cuando entré yo no había tanto boom, pero ahora veo que cada vez hay más boom, cada vez también hay más gurús que te prometen cosas y eso también es preocupante, ¿no? Cuando hay un negocio todo el mundo empieza a hablar de eso. Pero yo lo que recomendaría es, ostras, si quieres entrar en este mundo, investiga, hay muchos modelos, no tengas miedo a probar uno y fracasar en ese o tener conocimiento y decir, ah, vale, guay, pero mi camino está en ese otro lado, un poco como hice yo, ¿no? O sea, yo lo toqué todo, entendí, ¿no? Ah, vale, puedo sacar dinero de aquí, de allí, de allí, pero yo quiero tomar este camino porque se alinea con mi conocimiento, con mis valores, ¿no? Y un poco con eso. Creo que eso ha respondido a la pregunta, ¿no? Genial. Entonces, para alguien que quiera empezar a invertir, alguien que pueda ahorrar 200, 300, 500 euros al mes, ¿cuáles dirías que son los primeros pasos a seguir? Los primeros pasos. Yo la primera vez que te conocí, ¿no? Te pregunté cuál es el ticket mínimo, ¿no? de tus inversiones y son 50.000 ¿no? Yo digo, ostras, aquí dejamos a mucha gente fuera de juego, ¿no? Hay que tener una estrategia para poder llegar a esos 50.000 y todo se define con la estrategia. Vale, quiero conseguir 50.000 porque quiero invertir en lo de Armand, porque es otro paso para llegar al objetivo final. ¿Cuál es? Jubilarse o prejubilarnos, ¿no? Que también es la clave. Entonces, lo primero es tener un método de ahorro, ¿no? Eso es lo que yo descubrí cuando tenía la nave industrial, nos lo gastábamos todo. No teníamos un método de ahorro. Yo no pensaba que esto no iba a funcionar. Claro. Entonces, vale, esa persona puede ahorrar 200 euros al mes, ¿no? Como has dicho. Guay, no te los dejes en tu misma cuenta. Muévelos en otro sitio, ¿vale? En otro sitio ya pueden ser cuentas remuneradas, huchas de los propios bancos, algo que te permita liquidez, pero que te proteja de ti mismo, ¿no? En el sentido de que hay mucha gente que dice, ya es que yo lo pongo aquí y después lo toco. Claro. Y después me dicen, a mí me va bien ahorrar en efectivo. Yo le digo, vale, ¿por qué? Porque no lo tocas, ¿no? Ya, pero ¿y si se inunda tu casa? ¿Y si se quema tu casa? ¿Y si te entran a robar? Eso es otro riesgo del efectivo cuando tienes 1.000 euros. Bueno, pero 50.000 euros que hayas ahorrado, que hay gente que me dice, tengo en la caja fuerte 50.000 euros. No voy a decir quién para que nadie entre, pero dices, ostras, no es el mejor camino. Entonces, método de ahorro. Una vez tienes el método de ahorro, ese método de ahorro solo vas a tomar esa decisión si realmente luchas por ese objetivo que quieres, ¿no? Porque durante el camino, muchas veces, sí, tengo este objetivo, pero también has visualizado el camino. Tal vez toca no ir a cenar todos los fines de semana. Tal vez toca no comprarse el último iPhone que sale todos los años, ¿no? Toca hacer sacrificios. Pero para hacer esos sacrificios tienes que tener claro que quieres llegar aquí. Una vez ya tenemos el método de ahorro, lo ponemos en un lugar donde sabemos que no lo vamos a tocar, ¿vale? Tenemos que construir el colchón de imprevistos, ¿no? Porque imagínate que yo te doy mis 50.000 euros, yo sé que son inversiones de 7, 8, como máximo un año, ¿no? Y no lo voy a poder tocar. Imagínate que en esas se estropea la lavadora, el coche se estropea, ¿de dónde saco el líquido? ¿No? No sé si tenéis opciones de si alguna vez pasara algo podría rescatarlo, pero en la gran mayoría de casos, si lo puedes rescatar, tiene penalizaciones. Y eso también es, pues ostras, te lo estás currando para que encima, por una mala estrategia y planificación, no consigas eso. Una vez tienes el colchón de imprevistos, yo recomiendo siempre tener de entre 3 a 6 meses de gastos, no más. No más por un motivo muy lógico. El dinero, nosotros vemos un numerito, ¿vale? Pero yo aconsejo a todas las personas que estáis viendo este podcast que entren en una página web que se llama Deuda Pública Española.
¿vale? Yo entro en esa página web siempre que la gente me entra con miedos y le digo, mira, esto es lo que España y todo el mundo, pero solo vemos España, está haciendo actualmente. Y ves cómo van subiendo los ceros. Y vamos imprimiendo. Entonces, cuando miras los otros mercados, a veces dices, ostras, es que está subiendo mucho. Y dices, tal vez no está subiendo tanto. Lo que está pasando es que está bajando la moneda con la que estamos nosotros trabajando. Y eso es lo preocupante, ¿no? Por eso, de 3 a 6 meses más es dejarte a que la inflación haga su juego y te vaya restando cada año. Y una vez hecho esto, yo siempre focalizo, ¿no?, en estrategia corto, medio o largo plazo, ¿no? Largo plazo, la clave es, vale, me quiero jubilar, vamos a invertir. Hemos dicho 200 euros, ya tenemos ese colchón, seguimos ahorrando esos 200 euros. Pues podríamos poner entre 50 y 100 más a largo plazo, ¿no?, en fondos de inversión renta variable, ¿vale? Inversión en todo el mundo. Para mí esa es la clave. Realmente no necesitas a ningún consultor o asesor que te diga esto, pero la gente en el camino tiene miedo. Y yo siempre digo, ¿no?, solo llegarás más rápido, ¿no?, pero solo llegarás más lejos. Y una carrera donde tienes que estar 40, 50 años ahorrando, ¿no?, es una carrera muy larga. Y llegan los miedos, las inseguridades, y a veces necesitas esa persona, ¿no?, ese psicólogo de las finanzas que digas, hostia, es que ahora se ha metido una hostia al mercado, y tú le digas, ya, es que esto ha pasado ya 40, 20 años atrás, no te preocupes. ¿Cuál es nuestro objetivo? Este. Pues ya está, tenemos la planificación. ¿Verdad que tienes tu colchón de imprevistos? Sí. ¿Verdad que estamos ahorrando estos otros 100 o 50 euros para la casa que te quieres comprar en 5 años? Sí. Pues ya está, esto para allí. Y una vez se hayan cumplido los objetivos, hay gente que no quiere la casa y solo quiere empezar a construir. Yo siempre digo, cada caso es muy particular, hay que analizarlo. De hecho, tengo una radiografía donde siempre pongo que hay 4 niveles de planificación financiera, donde el 1 es el desastre absoluto y el 4 es el nivel profesional, ¿vale? Yo siempre quiero que la gente pueda llegar al nivel profesional. ¿Cómo? Una vez tenemos esto y ya empiezas a entenderlo, hay otras formas, la pignoración. Yo puedo utilizar los fondos de inversión que estoy construyendo para largo plazo, pignorarlos, ¿no?, que me den ese dinero a un 2-3% y después meterlo en tus inversiones, que dan un retorno de un 12%. Y allí ya tienes que controlar un poco más el estrés, ¿no?, y tenerlo bien planificado. Para poder tener 50.000 euros necesitas mínimo tener 100.000 euros invertidos en fondos de inversión. Normalmente eso es lo que te dan, la mitad de lo que tengas, pero ese es el juego, ¿no? Porque sabemos que España está imprimiendo dinero, entonces, ¿por qué tengo que meter mi propio dinero? Voy a apalancarme. Yo sí tengo mi colchón de imprevistos y el hábito, aunque caiga ese mercado, vale, yo sé que cada mes le voy metiendo más dinero, se va inflando. Y al cabo de los 6 meses tengo ese 12%. Puedo devolver la deuda para volver a tener un buen historial crediticio y volverla a pedir, ¿no? Para este tipo de estrategias siempre aconsejo que las miremos en detalle, y que esto no es consejo de inversión y es muy arriesgado, ¿eh? O sea, yo lo hago y sé lo que si pierdo eso. Y Adrián, ¿cuáles son los errores más comunes que ves en la gente que está empezando a invertir? Los errores más comunes, no tener una gestión de sus gastos e ingresos. O sea, yo le pregunto, ¿cuánto puedes ahorrar? No me lo saben contestar. Entonces, esa ya es el primer problema de todos. Después, que tampoco se han parado a pensar sus objetivos. Si tú no te paras a pensar dónde quieres ir, sí, me hace ilusión, pero ¿te has puesto a escribirlo? ¿No? Y de verdad querer ir allí. Y después, en muchos casos, me encuentro a perfiles que invierten solo en un activo, ¿no? Y eso tiene sus pros y sus contras. Si eliges el activo ganador, genial. Claro. O sea, has batido al mercado y lo que quieras, pero ¿quién te asegura que va a ser el ganador? Claro. No sé si en inversiones inmobiliarias el 100% de las operaciones salen exitosas. Seguramente habrá alguna que algo os ha pasado, y tal vez no por vosotros, o por leyes, o por etc, cosas externas, ¿no? Esos cisnes negros que no podemos controlar. Entonces, cuando se está empezando, diversifica con sentido. Tampoco aconsejo, la gente muchas veces me dice, o tengo planes de pensiones
a renta fija, que eso es para mí vale, el banco te ha querido vender algo y no ha sabido cómo, porque un plan de pensiones está diseñado para estar 10 años paralizado, mínimo. Tenerlo renta fija realmente te está lastrando, porque yo siempre digo, renta variable a largo plazo, que son unos 10 años, realmente tenemos certeza de beneficio. Un plan de pensiones ya me va a obligar a no tocarlo, entonces todos los planes de pensiones que tengan renta fija, pasarlos a renta variable. Y la renta fija solo utilizarlo para estrategias más cortoplacistas o cuando ya estás en la edad de jubilación y quieres consolidar beneficios y no quieres estar en el Dragon Khan, pues consolidas beneficios y lo dejas batiendo la inflación, entre comillas, porque a veces tenemos inflaciones de más del 5%, ¿no? Claro. Luego, Daniel, en un momento dado, ahora si nos comentas fechas, viste que había otras formas, otros sitios donde poner el capital, que no solo era fondos, acciones, sector inmobiliario, y fuiste a Tailandia, ¿no? Me fui a Tailandia, sí. Y ahí viste una oportunidad, viste algo distinto. ¿Qué pasó? O sea, antes de irme a Tailandia, ¿no? O sea, a mí me llega este activo por la mano de un deportista que va a clubes deportivos y les hace un estudio, ¿no? Entonces yo digo, guay, les hace un estudio, les dice tanto plástico, pues tanto tienes que compensar. Perfecto. Empiezo a mirar el crédito de carbono, ¿no? Porque digamos que es el predecesor, lo que ha venido antes. Es un mercado con más de 30 años, ¿vale? Donde pasó de cotizar a 5 euros la tonelada a valer a 100 euros la tonelada. Claro, si yo lo compro a 5 y lo vendo a 100, hago mucho dinero. Entonces, esto ya ha pasado y ha pasado con el aire, que es algo que no podemos ver. Vale, otra pregunta que me hago. ¿Quién han sido los pioneros? Costa Rica, ¿no? Vale, Costa Rica es uno de los pioneros y ahora le está vendiendo el aire a Alemania. Cuenta esto, ¿qué significa vender el aire? Vender el aire, vale. Hay una ley que obliga a todas las empresas a compensar su CO2. Esto quiere decir que si tú eres un aeropuerto y contaminas, ¿no? Con todos los aviones, tienes que buscar la forma de compensarlo. Yo cuando digo esto, la gente siempre me dice, entonces es una manera de contaminar más. Y yo les digo, no. ¿Por qué? Porque gracias a que le hemos puesto un valor monetario al aire, ejemplo, Costa Rica. Costa Rica tiene hectáreas de árboles, ¿vale? Puede hacer dos cosas, talarlos y construir hoteles, ¿no? Que seguramente va a conseguir mucho beneficio, o si justamente el sistema permite que gracias a tener árboles tú eres capaz de generar un activo, eso es lo que hace que la gente quiera proteger los árboles. Ya le has dado un incentivo económico. Entonces, gracias a ese incentivo económico, esos árboles siguen protegidos y empieza el negocio. Entonces, ¿de qué depende el precio del crédito de carbono? Oferta y demanda. Cuando no había la regulación, el precio era muy bajo. Cuando entró la regulación, todas las empresas llamando. Oye, que quiero comprar, que quiero... Claro, cuando tienes a miles y millones de empresas, el precio sube, ¿vale? Digamos que ahora este mercado ya está regulado. O sea, pasó de 100 y ahora está rondando a los 70 euros la tonelada, ¿vale? Cuando yo digo vender el aire, es esto. Los árboles, ¿qué hacen? Absorben CO2 y emiten oxígeno, ¿no? Pero es que otro caso también muy loco es el de Tesla. Tú dirás, Tesla, pero si Tesla fabrica coches eléctricos, ¿qué tiene que ver esto? Vale, tener coches circulando, ¿no? Emiten CO2, contaminan. En teoría, los coches eléctricos ya no emiten ese CO2, aunque si tiramos del hilo, también vemos que el proceso de construir coches tal vez es más perjudicial, ¿no? Que los propios coches que ya existían. Pero eso es otro debate. Tesla, cada vez que vende coches eléctricos, tiene el derecho de emitir créditos de carbono. ¿Quién le da ese derecho? Las leyes, ¿vale? Hay un tratado de Kioto que puso la definición de crédito de carbono, ¿vale? Entonces, esto es como si tú haces tus mismas operaciones y de repente hay una ley que te dice, Armand, porque lo que estás haciendo es dar casas a gente que antes no tenía casas, tienes el derecho de emitir créditos de vivienda. ¿Por qué? Porque estás ayudando a gente, ¿no? Y las empresas que tengan miles de casas y que esas casas las tengan vacías, pero no las pongan en alquiler ni las vendan, te van a tener que comprar créditos de vivienda a ti, porque tú eres quien está construyendo la vivienda y lo que necesitamos es más oferta, ¿no? Para que el precio se regularice necesitamos más oferta.
tú por hacer el mismo trabajo te empezarías a hinchar las botas con dinero. ¿Y ese dinero para qué lo utilizarías? Para buscar más inmuebles, más edificios, tal vez ya llevarlo más a nivel mundial, ¿no? Aquí cuanto más dinero tengamos, si eres una persona que quieres hacer el bien, vas a hacer aún mucho más el bien, ¿no? Pues eso es lo que le pasó a Tesla. Y Tesla, lo más curioso es que ha hecho más dinero con los créditos de carbono que vendiendo coches eléctricos. O sea, imagínatelo en tu caso, que hicieras más dinero con estos créditos de vivienda que construyendo la vivienda. ¿Por qué? Porque todo es un mercado, oferta y demanda, ¿no? Y si hay muchos especuladores que no quieren vender su vivienda por cualquier estrategia que tengan, pues estás forzando. Si pasara esto, te digo yo que los pondrían en alquiler en la nada y ya no habría créditos de vivienda porque no tendrían sentido. Pero bueno, estas son ideas que se me ocurren estudiando otros mercados. Pues lo mismo está pasando con el plástico. Pero yo me pregunté, hostia, ¿si ha pasado con el aire? Aquí hay un montón de coches en Barcelona, pero nadie ve el aire oscuro ni negro. Si lo viéramos negro, seguramente nos preocuparíamos más, ¿no? Y haríamos más cosas. Pues yo pienso que esto es el plástico. Seguramente que hoy has tocado algo de plástico para beber el agua, ¿no? Sí. ¿Y ese plástico dónde va? ¿No? A veces dices ecoembes. Bueno, aquí es otro discurso, ¿vale? Pero realmente lo que hemos hecho en Europa durante muchos años es mandar esa basura a Tailandia, China, la India, África, ¿no? Y yo digo, ojos que no ven, corazón que no siente. Y esta frase puede a veces justificar nuestra moralidad. Pero, tío, no puede justificar nuestra moralidad. Si estamos perjudicando en otras partes, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, el plástico y la basura es un gran problema, pero eso quiere decir que si eres capaz de resolver un gran problema, también hay una gran oportunidad. Y una gran oportunidad con mucho dinero detrás. A mí cuando me lo contaron dije, déjame verlo con mis propios ojos, ¿no? Y me voy a Tailandia. Y allí en Tailandia veo Bangkok, una ciudad de mucha contaminación. Digo, ostras, espero que los reactores permitan limpiar toda esta contaminación, ¿no? De plástico, de todo. Era entrar en un edificio y capitalismo y consumismo sin parar. Y en esos reactores vi montañas de basura, de plástico, ¿no? Que lo que hacían era cogerlos, ponerlos... Yo cuando digo reactores también los podemos llamar hornos gigantes. En esos hornos gigantes los ponen, ¿vale? Y lo que se saca es un derivado del petróleo. Claro, el petróleo es oro, ¿no? O sea, el petróleo es un negocio, ¿no? Hay mucho dinero, ahora mismo tenemos guerras por el petróleo. Sí. Gracias al petróleo hemos construido el plástico. Si yo puedo hacer que del plástico vuelva otro derivado del petróleo, hay islas enteras de plástico. Y es que lo más interesante es que este derivado del petróleo ya hay clientes que lo están comprando. Uno de ellos es Shell, otro es Kera Energy. Y ahora también entrará una de las grandes petroleras a nivel mundial que se anunciará en el tercer cuatrimestre. Yo estos datos los sé porque cuando fuimos a Bangkok los explicaron, ¿no? Y de hecho ya han anunciado que lo van a anunciar en el tercer cuatrimestre. Pero esto quiere decir, ¿no? ¿Tú cuándo quieres comprar las cosas? ¿Cuándo son baratas o cuándo son caras? Baratas. Vale, pues si yo sé que esto va a pasar, a mí lo que me interesa es comprarlo ya, porque cuando se anuncie habrá el hype y la gente comprará cuando sea caro. Pero a mí me da igual. Yo ya he hecho el proceso de predicar. Yo ya le he dicho a la gente hay que ir al gym, hay que comer sano, pero la gente hará las cosas cuando haga el boom, ¿no? Que es justamente cuando no hay que entrar. Pero bueno, quedan muchos booms en este camino, porque esto es uno de los pequeños, pero aún no ha entrado la regulación. El día 12 de agosto entra otra regulación mucho más potente, ¿vale? Donde lo que dice es que antes, uno de los problemas que tiene el plástico es que hay el productor de China que crea botellas, ¿no? Hay la persona que compra esas botellas y pone su logo, ¿no? Y hay el consumidor. Y entre estos tres se iban pasando, el problema es de este, no, porque lo fabrican en China, son los chinos los que tienen el problema. No, pero es que es ellos el que pone su marca, ¿cómo puede ser? No, es que es el consumidor el que lo tira en la playa, ¿no? Y se iban tirando la pelota. Pues ahora ha salido una ley, ¿vale? Que se aprobará el 12 de agosto, donde la responsabilidad pasa a ser de la persona que le ponga la marca. Entonces, ya da igual que lo hayas fabricado en China o donde sea, si tú le pones tu logo, tienes que ser capaz de responsabilizarse de qué pasa con esto. El sistema que hay aquí en España, yo siempre digo que es como una pequeña mafia, ¿no? Donde realmente no hacen nada, acabas pagando un dinero y ya está.
¿vale? Ojos que no ven, corazón que no siente, voy a volverlo a repetir, pero la esencia es, en otras partes del mundo, los créditos de plástico ya se están utilizando. Aquí en España, donde va a llegar el boom, digamos, va a ser cuando entre la regulación, pero las empresas que se empiecen a posicionar antes de que la regulación llegue y realmente compensando y realmente utilizando como estrategia de marketing, puedes conseguir clientes. AM Inversiones puede desbancar a todas las otras empresas que hablan de inmobiliaria simplemente añadiendo el tema de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque cada vez más jóvenes están concienciados de eso. Y de sí, yo puedo invertir en inmuebles de tal, pero ostras, es que AM Inversiones encima compensa el plástico de todos sus trabajadores, de todos los residuos que hay, lo compensa. ¿Por qué? Pues porque quiere hacer un mundo mejor. ¿Y de qué sirve tener edificios si después nos cargamos el planeta? ¿No? Total. ¿Y cómo una persona normal puede entrar en este sector o aprovecharse, si es la palabra, de esta oportunidad? Esta empresa, ¿vale?, tiene los reactores, ¿no? Voy a hablarte también del tema reactores por si alguno de los oyentes de aquí que les gustan las inversiones inmobiliarias quiere aprovecharlo, ¿no? Yo siempre digo McDonald's. ¿McDonald's qué es? Una empresa de real estate, sí, ¿no? Donde lo que tiene son un negocio, una marca, un branding, una metodología, un know-how, pero lo que hace es comprar los edificios y con esos edificios pone uno de sus negocios, bueno, un McDonald's, ¿no?, con un franquiciado, y él tiene siempre esa cuota de alquiler, ¿no?, que le van pagando por usar esas instalaciones. Lo mismo se está moviendo en el mundo de la pirólisis, ¿vale? O sea, tú si tienes un terreno, ¿vale?, tú ese terreno lo puedes explotar para construir un reactor de pirólisis, ¿vale? Con ese reactor de pirólisis lo que estás haciendo es ser la base para transformar el plástico en un derivado del petróleo. Y el derivado del petróleo mueve mucho dinero. Para que te hagas una idea, en Tailandia, una vez ya construido todo, los costes de productividad rondan de entre los 15 a los 20 céntimos por litro. Y ese litro se lo está comprando Shell a 1 euro. ¿Vale? Entonces haces números y dices, ostras, esto es un negocio muy rentable, ¿vale? Esta empresa holandesa, que ya digo el nombre, se llama Corsair Group International, busca 3 cosas para para llevar su negocio allí, ¿no? Primero, el espacio, ¿vale?, que eso es lo más importante. De hecho, aquí por Cataluña teníamos un lugar óptimo para poderlo poner, pero ha venido otro inversor, lo ha comprado antes y nos lo han quitado. Ahora se está mirando en Huesca, ¿vale? Entonces eso, digamos, como que es el primer pilar. Después, el segundo pilar es 8 millones de euros para poner un reactor, ¿vale? Cada reactor cuesta 8 millones de euros, entonces son inversiones masivas, y aparte de los contactos de la basura, ¿vale? Tú puedes montar un reactor, pero si Ecoembes no quiere darte su basura, ya puedes hacer lo que quieras. Y Ecoembes es una gran corporación que no voy a entrar en el tema, pero si vas tirando del hilo, no es lo que pintan. Y después lo más importante y lo más costoso son las licencias de actividad, ¿vale? Por eso Corsair sí que le interesa tener un espacio físico, el dinero de los reactores, etc, etc, pero si encuentra un lugar donde ya hay un reactor y tiene la licencia, aunque no haya sido capaz de poderlo explotar como lo están explotando ellos, Corsair lo ve muy interesante. Porque una licencia se tardan unos 2 años en conseguir, hay mucha mafia, mucho soborno, muchos chanchullos de por medio, y cuando has conseguido esto, vienen ellos, ponen su know-how y lo explotan, ¿vale? Ahora están o sea, digamos que son la única empresa en el mundo de pirólisis que tiene 2 centrales en 2 continentes distintos, en Tailandia y en Finlandia. Y tienes que pensar que el tiempo de Tailandia es calentito, ¿no? O sea, allí el agua no pasa nada. Pues en Finlandia, cuando llevaron los reactores, les explotaba porque el agua se congelaba. Entonces tienes que pensar en esa ingeniería. O sea, yo digo las cosas como, sí, tienen reactores en Tailandia y en Finlandia, y tú, wow, y ahora en Sri Lanka. Sri Lanka, el hombre más rico del mundo, ha visto el negocio y ha dicho, yo pongo el 100% del capital. Es el primer proyecto desde 2020 que Corsair lleva, que ha sido siempre levantar capital de los CEOs y de los créditos de plástico, pero es el primer proyecto donde han conseguido el 100% de financiación. Pues si hay un perfil que dice, yo pongo el 100% de la financiación, y después ya términos y condiciones
hay que negociarlos con el corporativo, pero eso es realmente invertir en real estate, ¿no? En el real estate del futuro. No tenemos McDonald's, no son viviendas, pero cuando ya se normalice lo de las viviendas y tal, ¿qué? La basura es donde está el dinero. Pero como tú has dicho, aquí no todo el mundo puede participar, yo no tengo 8 millones de euros para poner reactores, ¿no? Entonces, Tesla, ¿qué hace? Vende coches eléctricos. Por vender coches eléctricos, genera créditos de carbono. Yo puedo comprar créditos de carbono si quiero. Me los puedo guardar y después vendérselo a quien quiera. Lo mismo está pasando con el plástico. Esa empresa hace el proceso industrial, pero yo no necesito ni un solar, ni los reactores, ni todos los contactos que tienen. Yo puedo ir a la empresa y decirle, oye, ¿a cuánto están los créditos de plástico? Y se los puedo comprar. Y yo los almaceno. ¿Y a quién se los voy a vender después? A PepsiCo, Coca-Cola o Nestlé. Pero no se los voy a vender al precio tan barato que se los he vendido, que los he comprado yo. Los voy a vender más caro. Para que te hagas una idea del mercado actual, yo siempre digo, si entra la ley, ¿no? El precio va a subir mucho. Pero es que ahora mismo, claro, yo investigué el crédito de carbono, 30 años, ha pasado esto. ¿Hay competidores en el mercado de los créditos de plástico? Y me doy cuenta que hay competidores. Hay otras empresas que cumplen la definición de crédito de plástico. Certificado digital que acredita la recogida y o transformación del plástico. La recogida es lo que hacen todos los competidores. La transformación es Corsair Group International la única actualmente que hace esa transformación, ¿vale? Pero esto ya es un valor añadido de la competencia. Vamos a ver a cuánto lo están vendiendo los competidores. Investigas. ¿Conoces la empresa Mota? Mota es una empresa de cafés italianas, que si quieres lo puedes investigar. Seguramente lo habrás visto por algún lado. Ellos han pagado 2 euros el kilo para compensar su plástico, ¿vale? ¿Por qué lo han hecho? Porque han entendido que no quieren hacer greenwashing, sino que quieren hacer green marketing. El green marketing es decir, yo hago esto y decirle, vale, demuéstramelo. ¿Por qué crees que se llama crédito? ¿Por qué crees que se llama crédito de carbono o crédito de plástico? ¿Alguna sugerencia? La gente siempre piensa que es dinero, ¿no? Tú cuando vas a un crédito es el crédito bancario. Utilizamos la palabra crédito porque es una acción que ha pasado en el pasado, ¿vale? Que la haces tuya ahora en el presente. Y eso es lo que las empresas van a necesitar. Entonces, Mota ha pagado 2 euros por kilo para decir, yo he hecho esta acción. Claramente no has mandado tú a trabajadores ni nada, sino simplemente has comprado el certificado que te acredita de esa acción y ha pagado 2 euros por kilo. Pero es que Corsair ahora mismo tiene 2 mercados, el de fábrica y el mercado secundario. Voy a hablar directamente del mercado secundario porque es donde las empresas van a ir a compensar, ¿vale? Ahora mismo un kilo de plástico está a 50 céntimos el kilo. Entonces, si yo compro esto a 50 céntimos el kilo y sé que los competidores lo están vendiendo a 2 euros el kilo y no hacen transformación, lo único que hacen es mover el plástico del punto A al punto B y muchas veces lo queman. ¿Qué me dice a mí? Que, ostras, tú cuando abres un negocio, una startup, estudias el mercado, ¿no? Entonces puedes decir, si llega a 2 euros el kilo ya hago mucho dinero. ¿Por qué ellos lo pueden poner a 2 euros el kilo y Corsair a 50 céntimos? Porque ellos tienen branding. Si tú investigas sus redes sociales, tienen más de 60.000 seguidores. Corsair solo ha estado focalizado en el proceso industrial. No se ha puesto a hacer, oye, soy el mejor del mundo, Es ahora que está empezando a hacer marketing, pero todo está en inglés. Eso quiere decir que a mí me da mucho trabajo, ¿no? Traducirlo al español, hacer llegar esta información, pero también me da la oportunidad de posicionarme como el primero, ¿no? Y llegar a ese conocimiento. 2 euros el kilo los competidores, 50 céntimos en el mercado libre. Pero es que si yo voy a fábrica, puedo conseguir un descuento. Esto es como si tú vas a Coca-Cola, ¿no? Y tú le dices, oye, quiero comprarte una lata. Te va a decir, oye, para una lata vete al bar de abajo y paga 2,5 euros, ¿no? Vale, pues te compro 1 millón de latas. ¿A cuánto me los dejas? A 10 céntimos la lata. Perfecto. Pero encárgate tú, almacenarlo, distribuirlo, transportarlo, ¿no? Un montón de complejidades logísticas. Pero después te lo puedes llevar a los bares y venderlo a 2,5 euros. Fácil. Pues lo mismo pasa aquí. Yo puedo ir a fábrica y decirle, oye, ¿a cuánto está? Esta semana está a 31 céntimos el kilo.
¿vale? Tú tienes que pensar que cada semana en fábrica van subiendo un céntimo más. 31, 32, 33, 34, 35. ¿Por qué? Porque su objetivo es llegar a 2 euros el kilo, ¿vale? Es básicamente esto. Pero yo para poderlo comprar a este precio hay un condicionante. Y uno de ellos es que para hacerlo líquido, lo puedo hacer líquido durante 2 años. O sea, tengo un transcurso de 2 años, ¿vale? O sea, durante estos 2 años hay periodos donde yo puedo vender los créditos de plástico y hacer lo que quiera. ¿A qué precio? A 50 céntimos el kilo. O al precio que esté. Imagínate que lleva la regulación, aún más caro. ¿Por qué hay este mecanismo? Por 2 razones. Uno, porque este no es un mercado especulativo. Aquí no vienes a hacer trading. Si para hacer trading vas al Forex, vas a donde quieras. Yo, de hecho, a todos mis clientes siempre les digo, oye, el trading no es una inversión, es un trabajo, donde tienes que estudiar un mercado, ¿no? Como las inmobiliarias, ¿no? Quiero comprar una casa, ya, o para alquilarla. Es un trabajo. Si quieres hacer este trabajo, genial. Pero si tú quieres verlo como pongo el dinero y me despreocupo, pues creo que tú resolviste ese problema, ¿no? Pon el dinero y despreocúpate. La clave es lo mismo, ¿no? Aquí no venimos a hacer trading, estos son otros profesionales y todos los que me explican del trading les digo, bueno, esto es la realidad, si la asumes perfecto, si no, tenlo en cuenta. Y uno es para evitar hacer trading, ¿vale? Que tú no puedes comprarlo a 29, a 31 céntimos ahora y venderlo a 50. Y la otra es para que cuando entre la regulación, las empresas no puedan comprarlo a precio rebajado. Lo que tengan que hacer es ir al mercado libre y pagar los 50 céntimos, ¿vale? Dato importante. Solo que PepsiCo, Coca-Cola o Nestlé, una de estas 3 empresas, entren y compensen la contaminación plástica de un año, se comen todos los créditos de plástico del mercado. No hay suficientes. Y esto no es como los dólares o los euros, que yo aprieto un botón y imprimo. Aquí necesitas una acción mecánica, una acción física. Necesitas que la persona vaya, recoja, lo ponga, etc, etc. Entonces, no se puede ir más rápido que la acción física, ¿vale? Esto que yo explico así súper fácil, siempre tiene que estar auditado. No puede ser tú el que diga, sí, esto es esto. En este caso, la auditora que está detrás es Control Union, ¿vale? Control Union es una empresa holandesa también, de más de 100 años, que lo que dice es 1 kilo de plástico en el ecosistema de Corsair son 10 créditos de plástico y siempre están auditando para que esto se cumpla y no se pueda ir más rápido. Claro, si yo sé que la competencia lo vende a 2 euros el kilo, que en el mercado secundario se está comercializando a 50, depende de la oferta y la demanda, y en fábrica está ahora mismo 31 céntimos, esto no es especulación, esto es estudiar el mercado. ¿Qué pueden hacer las personas? Ir a fábrica, comprarlo a 31 céntimos, tantos como puedan, con una buena planificación. Yo aquí, esto no es una recomendación de inversión, hay que ver tu caso en específico de cuánto dinero, colchón de imprevistos, etc, etc. Pero la clave es, una vez hecho esto y con asesoramiento, se compra a precio de fábrica, nos esperamos 2 años, yo sé que durante esos 2 años, si necesito vender algo, puedo venderlo con un calendario y lo vendo a 50 céntimos. ¿Que entra una de estas operadoras a comprar? Lo vendo al 3, 4, 5 euros, 6 euros, ¿no? Al precio que yo quiera. Y eso es cuando se va a hacer mucho, mucho, mucho dinero. Se pueden poner desde 10 dólares. ¿Por qué? Porque Corsair, nosotros lo que estamos comprando realmente es un certificado de eliminación plástica, ¿vale? Entonces, un humano contamina de entre 30 a 70 kilos de plástico al año. Entonces, Corsair lo que quiere, su misión es limpiar el planeta. Entonces, cada humano puede decidir, yo quiero compensar mi huella plástica de un año. Perfecto, es tanto. Se hace esa gestión. Yo quiero compensar lo que yo contamino durante toda mi vida. Toda mi vida, cada humano contaminamos 6 toneladas. Perfecto, hay gente que hace esto. Eso serían entre 1.000 y 3.000 euros aproximadamente, dependiendo del precio. Pero es que hay gente que dice, yo tengo una buena estrategia, una buena planificación, he compensado mi plástico, pero quiero ir más lejos, ¿no? Y entonces empiezas a comprar cantidades más altas. Que en esto nos encontramos a alguien que tiene 8 millones o 100 millones y quiere hacerlo él físicamente, etc, etc. Perfecto. Entonces allí ya no se compran créditos de plástico, sino que se hace otra gestión, ¿vale? Con toda su complejidad. Pero
para mí este es el potencial, es la forma más fácil de entrar y no sé. Aquí también yo lo que veo es el cambio de paradigma de la gente, ¿no? De ahora hacerles entender que la gente de por sí, tú lo sabes que eres asesor financiero, la gente ya de por sí le cuesta invertir, ¿no? Mucha gente tiene la mentalidad, pues el dinero parado en el banco, el dinero ahorrado, y ya les cuesta incluso a veces comprar una vivienda para alquilar por el miedo de, hostia, pues si no me pagan o me quedan de incocupas, lo que sea. En bolsa un poco lo mismo, ¿no? Si hay una corrección, entonces... Aquí, ¿cómo afrontas tú este reto de convencer, de hacerle abrir los ojos a la gente de que ya no solo es bolsa, inmuebles, sino que es una inversión distinta, ¿no? Como en su momento pues había las criptomonedas y demás, pues ahora otro modelo de negocio distinto. ¿Cómo afrontas tú este reto de hacerle entender a una persona trabajadora, normal y corriente, de que este es un buen modelo de negocio? O sea, la clave, he empezado escribiendo el libro, ¿Vale? ¿no? La basura que vale oro. Allí está todo lo que he explicado condensado. Entonces, si quieres volverte experto, estará publicado a finales de mayo en Amazon. Y todo el mundo por Amazon. se puede comprar en Amazon desde todo el mundo. Por eso utilizamos Amazon. Esa digamos que es la primera esencia. ¿En cuántos idiomas sale ahora? De momento en español, el objetivo es que esté en inglés y será una trilogía. ¿Vale? ¿Vale? Porque la clave es, tú puedes entender el activo y comprar el activo, después también hay el mundo corporate, ¿vale? Las empresas que quieren compensarlo, que ese es otro mundo más complejo, y después también hay gente, o sea, yo me gano la vida haciendo esto, ¿no? Que me preguntan, oye Dani, pero ¿y cómo te ganas la vida, ¿no? ¿Cómo puedo yo hacer lo mismo hablando de sostenibilidad plástica, limpiando el mundo, ayudando a que la gente crea riqueza? Pues la idea será otro libro solo focalizado en esto. Después, también estamos trabajando en crear más impactos, ¿no? Por eso estamos aquí. La primera vez que escuchas esto dices, sí, pero espérate. Claro, esta es otra pregunta que me surge a mí, ¿no? ¿Qué riesgos, cuál es el mayor riesgo que existe en ese tipo de operaciones, en ese tipo de inversiones? Hay muchos riesgos, ¿no? De hecho, yo siempre cualifico la compra de este activo, si pusiéramos de entre el 1 al 7, pues un 6, ¿vale? Todo depende de regulaciones, depende de terceros, ¿no? Depende de que se acabe aplicando la ley, de que el activo de Corsair sea el definitivo, que no gane el de la competencia, ¿no? Esto también es importante tenerlo en cuenta. Aunque Corsair como corporación ya está, esto es cuando te dije lo del arte, ¿no? Tú tienes una pintura y buscas la forma de vender la pintura o justificar la pintura. Pues lo que hace Corsair es cogerse las leyes de todo el mundo, ¿vale? Y hacer que el crédito de plástico suyo encaje en todas las regulaciones, ¿vale? Y tienen esa habilidad y es fácil, ¿no? Están trabajando en sistemas. Uno de los requisitos que se pida es, vale, yo compro ahora un crédito de plástico, pero ¿de qué día y de dónde? ¿De dónde es el plástico? ¿De Tailandia? ¿De tu planta de Tailandia el día 23? ¿De Finlandia? ¿No? Eso es lo que cuando entre la regulación van a pedir. Porque lo que van a decir es, vale, tú PepsiCo que has contaminado en Filipinas, quiero que compenses lo de Filipinas. No quiero que compenses lo que está en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y esos son los mecanismos que están implementando para mitigar ese riesgo de la ley, ¿no? También puede ser que acabemos viviendo todo en un mundo en la IA, conectados en el ordenador y que nos la pele el mundo lleno de basura, ¿no? Yo siempre digo, aquí estamos compitiendo para dos utopías, ¿no? SpaceX, que quiere llegar a la Luna, ¿no? A Marte, perdón, y construir una civilización allí en Marte. O sea, ya nos rendimos de nuestro planeta, vamos a conquistar otros lugares. Y hay la gente, ¿no? Por ejemplo, Corsair, que dice, no, yo quiero proteger y conservar este planeta. Pero es que lo más alucinante de todo es que ahora están creando robots para que sean ellos los que recojan la basura. O sea, tú piensas que recoger la basura es un trabajo muy arriesgado, donde te puede coger cualquier infección, ¿eh? O sea, no es algo limpio, es algo sucio. Entonces, están ya creando esos robots para que el trabajo ese lo haga un robot. Después dirás, ostras, es que se pierden trabajos. Somos humanos. Podemos crear y generar muchos otros trabajos. Uno de ellos es la divulgación, la explicación, ¿no? La asimilación, la performance, ¿no? Los espectáculos, que al final es donde todo creo que acabará derivando. Pero tal vez acabamos en el mundo de Wall-E, ¿no? Llenos de basura, todos robots que los construyeron para recoger y nosotros fuera del espacio, ¿no? Buscándonos otra vida.
No sé, a mí siempre me gusta fantasear en eso, pero el riesgo base es quedarte con tus mismos dólares, con tus mismos euros, ver cómo otros hacen otras gestiones y tú realmente no estás aposentándote o creando esa estrategia. Entonces, no existe ningún producto perfecto, pero sí una planificación perfecta. Con estos dos pilares puedes acabar invirtiendo en inmuebles, en startups, en créditos de plástico, en oro, ¿no? Pero todo con sentido común. Cuando haces eso, ya te has pasado el juego. Brutal, Daniel. Ya para ir terminando y cerrando el podcast, para alguien que no esté escuchando, que tiene el capital parado, que tiene unos ahorros y no sabe por dónde empezar o qué camino escoger, ¿qué le dirías? Ponte un objetivo claro, crea tu método de ahorro, consigue ese colchón y empieza con fondos de inversión diversificados en todo el mundo a largo plazo, más de 10 años. Y si necesitan ayuda, yo creo que me pueden escribir a mí, ¿no? Por supuesto. También te pueden escribir a ti y acabar realmente haciendo la estrategia para vosotros, ¿no? Cada caso es distinto y lo más importante es que vuestra estrategia os funcione para vosotros. Y eso es lo que diría. Genial. Pues familia, vamos a dejar las redes y el contacto de Daniel. Cualquier persona que quiera investigar o preguntar más sobre inversión en mercados o en créditos de plástico y demás, que te pueda contactar directamente. Incluso el libro que sale, has dicho, en mayo. En mayo, sí, a finales de mayo, tal vez antes. Genial. Así que ya seguramente cuando salga este podcast ya estará publicado. Pues Daniel, muchísimas gracias por venir a este podcast, ha ti, sido señor. brutal, realmente una visión súper distinta de lo que solemos tener aquí, que creo que puede aportar mucho a los oyentes. Y nada, y para todos vosotros nos vemos en el siguiente episodio de AM Talks.